Gloria a Dios. Ando con dos espadas. Alabo a Dios porque su misericordia se ha engrandecido. Aleluya. Me encanta derramarme delante de mi Dios. Me encanta quebrar mi corazón, mi alma ante mi Señor. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Así, Señor. Es el mejor sacrificio que usted y yo podemos presentar ante Dios. Gloria a Dios. Humillados completamente. Porque ninguno de nosotros somos dignos del Señor nuestro Dios. Por cuanto todos habíamos pecados, fuimos destituidos de la presencia del Señor. Pero alabado sea Dios por nuestro Señor Jesús, quien vino a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y por esa sangre bendita y por nuestra fe en su nombre, tenemos esta oportunidad de entrar al lugar santísimo ante la presencia del Dios eterno para adorarlo, para bendecirlo, para llenarnos de su amor, de su eternidad. Por eso me derramé ante mi Dios como siempre lo hago. Usted podrá ver en el hermano Víctor un carácter fuerte, quizás. Quizás usted podrá ver de mí muchos defectos. O quizás mi forma de ser como predicador no le va a gustar. Pero este es el modelo que mi Dios me dio. El Señor agarró este barro, lo rompió y lo formó a su manera. ¿Y qué voy a decir yo siendo barro? ¿Qué haces? Yo dejé que Dios me moldeara a su manera. Él me moldeó como Él quiso y yo no pude decir absolutamente nada. Dijo el finado de mi abuelo, el finadito, dijo, él tenía un dicho, mi abuelo, y decía, muere pollo, muere callado. Y sabe que es muy cierto. Usted calladito la boca, usted tiene que aceptar la voz de Dios. Calladito la boca en el momento crítico de su vida, usted alabe a su Dios. No diga nada, no se enoje, no critique, no murmure de su Dios, no se enoje. Deje que Dios está haciendo con su vida. Él está dando una nueva forma a su corazón, a su ser, para poder derramar su bendición después. Alabo a Dios porque por la tarde, hermanos, mi Señor me conversó mientras hablaba con Él. Se pudo hacer, gracias a Jesús y a su Santo Espíritu, un audio llamado La Soledad, que estoy subiendo allí a las redes sociales en Facebook, en Revelaciones Eternas Afnaz Panea. Ese canal Dios me permitió abrirlo para compartir las bendiciones de su palabra. También allí en YouTube, también ese canal Dios me ha permitido bendecir a muchas vidas a través de aquel lugar. También conocido como Revelaciones Eternas Afnaz Panea 2. Allí se están subiendo estudios bíblicos. Allí se están subiendo predicaciones, reflexiones. Allí se está subiendo todo tipo de estudio y mensajes que el Señor está entregando. Porque el Señor dijo, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Tenés que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Así que por eso me di a este tipo de cosas. A grabar todo audio, todo lo que encuentro y compartirlo con los demás. Porque solamente compartiendo lo que recibís, Dios te va a dar más. Ahora, si vos recibís y no das nada, ahí te quedarás. No vas a crecer nada. Vas a quedar ahí nomás con lo que se te dio y hasta el otro día, ahí nomás te vas a quedar estancado y estancada. Pero convidale a los demás un poquito de lo que tu Dios te dio y va a ver si Dios no te lo multiplica después. Por eso me he dado a entregar los mensajes que puedo grabar para la gloria de su nombre. Hoy a la tarde se subió La Soledad parte 2. Allí yo voy a compartir en el grupo que hay en esta iglesia, voy a compartir el enlace para los que se quieran sumar. Arrebate la bendición. Aproveche que hay un don encendido.
Aproveche a alimentarse de lo que Dios le da. Dios levantará hermanos y hermanas de entre ustedes que se llenarán de la gracia de Dios. Si usted ve que el Espíritu Santo está operando allí, aproveche, absorba lo que más pueda, aprenda de allí y vaya y compártalo con otro y Dios le va a añadir más. Amén. Sabe que por la tarde estaba en el vehículo de mi madre sentado haciendo el audio y una presencia de tan grande. Y el Señor me comenzó a conversar cosas. ¿Sabe qué lindo cuando te habla el Espíritu Santo? ¿Sabe que es muy hermoso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se acercó por la fe que tú tienes en Jesús. Por esa bendita gracia es derramado el Espíritu Santo y comenzó a hablarme cosas. Entonces yo le digo, Señor, entonces, ¿qué hago? Trabaja lo que te di. Trabaja en la soledad porque hay mucho más para hacer. Muy bien, mi Señor. Trabajé en el título llamado La Soledad. Yo le recomiendo que lo pueda escuchar porque allí Dios te va a hablar. Porque hubo un derramamiento del Espíritu Santo tremendo en ese audio. Y traté de abstenerme de llorar para que no se estropeara ese audio. Pero por dentro me tenía más ganas de llorar que otra cosa. A ponerme a hablar en lengua en ese auto, pero traté de hacer lo mejor posible para que ese audio usted lo pueda entender. Para que pueda sacarle provecho a lo que está allí. Y mientras terminé aquel audio quedé renovado. Me renovó en el espíritu completamente, mi Señor, y tenía una alegría, un gozo. Y yo le digo, Señor, pero hoy a la tarde en aquel pequeño rebaño que tienes allí, hay sed de ti. ¿Y qué haré? ¿Qué le llevaré? Hoy el mensaje te lo voy a dar a vos. Y hoy vas a hablar lo que yo te digo. Eso vas a hablar. Porque estuve mirando a mi pueblo. Y mi pueblo está dudando de mí. Entonces yo le digo, Señor, ¿y cuál será la palabra? Y esta es la palabra que el Señor me dio. Allí en el libro de Mateo, libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Lo va a encontrar como título, Jesús anda sobre el mar. Hoy, cuando estaba sentado allá atrás, se acerca el siervo, me dice, ¿vas a traer el mensaje? Sí, siervo, ya me había dicho Jesús que lo traería. Y se sonrió. Qué lindo que es estar listo y en comunión con Dios. Porque no te sorprende. Al contrario, dice la palabra de Dios, nada hará el Señor sin antes hacérselo saber a sus siervos los profetas. El Señor te hará saber toda bendición y te comunicará todo lo que viene. Si es bueno, el Señor te lo comunicará. Y si es malo, el Señor te avisará para que te apercibas. El Señor no te dejará tirado en el camino. No te dejará a tientas como un ciego, como una ciega, sin saber absolutamente nada. El Señor te hará saber todas las cosas. Pero tú tienes que estar en comunión con Dios. Tú tienes que hablar continuamente con tu Señor. Y Él te va a conversar las cosas que tú no conoces. Él te la va a revelar. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Y déjeme orar un momento. Cierre sus ojos. Déjeme que yo oraré por usted. Mi Señor, bendito sea tu nombre. Esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en el corazón de tu pueblo. Permite que en esta tarde, por tu gracia y misericordia, pueda ser derramado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Permite que tu pueblo, mi Señor, pueda recibir la vista espiritual. Permite que sean quitadas las vendas de los ojos del entendimiento en tu pueblo, para que le resplandezca la luz de tu santo y glorioso evangelio, mi Señor. Permite que a través de esta palabra pueda estimularse la fe en tu pueblo, que se pueda estimular la confianza y la esperanza en tu pueblo para contigo. Permite, Señor, que toda turbación del maligno sea quitada de cada mentalidad. Permite que el corazón y la mente de tu pueblo puedan estar conectados a ti y a tu palabra. Permite, Señor Jesús, que esta semilla quede, Señor, en buena tierra en esta noche. Que pueda dar fruto, cual 30, cual 60 y cual 100 por uno, para la gloria de tu santo nombre, mi Señor. Yo te encomiendo a estos mis hermanos en tus manos, en su mente, su corazón, su cuerpo, su alma y su espíritu, para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. Alabo a Dios, hermano, por esta oportunidad. Jesús ya me había conversado muchas cosas acerca de esto que está sucediendo hoy. Pero era necesario que las cosas sucedieran de esta manera. ¿De qué manera sucedieran las cosas? Se le va a ir a comentar algo acerca de la historia del pueblo de Israel. Yo le voy a pedir que por favor preste mucha atención, no se distraiga, porque todo lo que usted escuche entrará a su corazón. Si usted hace oído sordo, luego no se queje, porque el que tiene oído debe oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, usted por el oír será estimulado en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, su fe, ¿quiere fe usted en Jesús? Preste atención, escuche con atención y su fe será estimulada, será despierta su fe. Usted comerá el buen alimento del Espíritu de Dios y luego tendrá fuerza en su espíritu para buscar al Señor. Quiero ir a una parte que el Señor me dijo: habla de aquel pueblo, habla del antiguo Israel un poco. Entonces, es exactamente lo que voy a hacer. Allí, en el antiguo Egipto, en los días de Israel, en los días de la esclavitud de Israel, una antigua profecía que le había sido dada al patriarca Abraham, una visión que tuvo aquel patriarca Abraham cuando fue llamado por Dios el Todopoderoso. Abraham dice que preparó un sacrificio a Dios, preparó un altar y preparó el sacrificio en aquel lugar. Presentó aves, presentó algún animalito y esperó al Señor su Dios, que le había ordenado que preparase ese sacrificio. Pero cuenta la historia de que Abraham estuvo esperando desde el momento que el Señor le dijo: hace este sacrificio,
ofrecerlo en el altar, y él se dedicó a hacerlo, lo hizo y comenzó a esperar a que Dios consumiera aquel altar. Pero cuenta la palabra de que pasó un gran momento, se alargó la espera, no pasaba nada, y Abraham ya le había tirado a agarrar sueño, porque desde el momento en que lo ofrece hasta que Dios decide ir a consumir ese altar, derramar y presenciar con su ángel ese lugar, pasó un breve tiempo, horas, muchas horas pasaron. Y dice la Biblia que Abraham le agarró tanto un sueño que cayó en un profundo sueño. Él se quedó dormido en ese lugar. Y en ese sueño, en el profundo en el que él cayó, dice la palabra de Dios, que él vio una gran oscuridad, un gran vacío, muchas tinieblas que estaban en ese lugar, un gran abismo. Y sobrecogió un temor a Abraham, porque en la visión de su sueño vio una inmensa oscuridad. Y asustado Abraham se despertó, y el Señor le habló y le dijo: ten por cierto que tu descendencia serán esclavos por 400 largos años. Y yo voy a castigar a esa nación que lo agarra por esclavo. Yo lo voy a sacar a aquel pueblo, a tu descendencia, con grandes riquezas para que me sirvan. Y le hizo una promesa a Abraham. El tiempo pasa, cronológicamente comienzan a pasar los tiempos. Y resulta que Dios tiene un gran plan con un varón llamado José, hijo de Jacob. Y dice la palabra de Dios que aquel varón José fue un varón bendito de Dios, a quien Dios lo envió al mundo, al vientre de su madre, con un propósito y con un plan divino. Un plan de salvación se encerraba en ese varón llamado José. Pero resulta que por lo que Dios le dio a este varón llamado José, esos dones preciosos de Dios, como lo son las revelaciones de sueño. Cuando usted tenga sueño, no menosprecie esos sueños, porque son de Dios. Ese es un don de Dios. Dios mostrará cosas a su pueblo, claro que lo hará, porque lo hizo desde la antigüedad. Y el Dios que no cambia, que no tiene sombras, ni variaciones, ni mudanzas en su persona, aquel que era, el que es y aún el que ha de venir, sigue siendo el mismo. Y hablando con José, Dios le mostraba sueños preciosos, sueños hermosos en los cuales Dios se glorificaría grandemente en su vida y en su familia. Pero resulta que José, teniendo más hermanos, tenía 11 hermanos más. Resulta que aquellos hermanos, porque no tenían lo que José tenía, le envidiaban. Estaban enojados con José, porque José era como una persona bendecida, así como usted. Así como usted, bendecido, bendecida. Así era José. Y le tenían envidia, porque Dios hacía cosas con él y no con los otros hermanos. Así que si a usted le envidian, dé gracias a Dios. Si a usted le están envidiando y le están persiguiendo y le andan criticando, gócese, porque lo hicieron primero con los siervos de Dios en la antigüedad. Vamos a esperar que terminen de hablar nuestras hermanas. Podemos continuar. Gloria a Dios para siempre. Vamos a continuar. Y resulta que allí José, ya los hermanos no pudiendo ver más todas esas bendiciones que José tenía, esas profecías que cargaba José en sueño, los hermanos cargados de odio, de resentimiento, de rechazo, de envidia por su propio hermano de sangre. No era un extranjero, era su hermano de sangre, a quien ellos envidiaban. No lo querían, lo rechazaban porque él tenía toda la bendición de Dios. Y resulta que en una oportunidad de Jacob, el padre de aquellos varones, envía a José a un lugar donde habían ido aquellos hermanos de José a pastorear las ovejas de su padre. Y cuenta la palabra de Dios que allí, en el camino, José
Va a buscar a los hermanos y se encuentra con ellos. Y trae el recado de su padre Jacob para los hermanos. Y tenía que ir a verificar si las ovejas estaban bien. Él tenía un encargo de parte de su padre. Y cuando llega al lugar y le va a pedir cuenta a los hermanos por parte de su padre, él sabe que hicieron los hermanos. Lo agarraron y le pegaron. ¿Quién sos vos para decirnos lo que tenemos que hacer? Y por el enojo, por la envidia, por la rabia que tenían por José, lo ataron y lo echaron a una cisterna, a un pozo seco que había. Allí lo entregaron a ese lugar toda la noche. A ese varón no tenía nada que ver, él era inocente. Y le hicieron pagar un precio que no tenía que pagar aquel varón. Resulta que al otro día lo sacaron para matarlo, porque lo querían matar de verdad. A su propio hermano le querían dar muerte. Pero pasó una caravana de mercaderes en ese momento que iban con camino y dirección hacia Egipto para hacer mercado. Eran mercaderes, eran hombres de negocios. Y dice que iban pasando por allí. Estos eran ismaelitas. Pasaron por allí y entonces, antes de matarlo a José, uno de sus hermanos dijeron: y si mejor vamos a hacer una cosa, no vamos a cargar con la sangre de nuestro hermano sobre nosotros, vamos a hacer una cosa, vamos a vendérselo a estos. Y fueron y se lo vendieron. ¿Saben por cuánto? Por 20 piezas de plata. Lo vendieron a su propio hermano como esclavo a Egipto. Y José, inocentemente, sin querer, sin tener por qué pagar ese precio, por culpa de sus hermanos envidiosos, que no lo querían, que lo odiaban, lo desechaban, lo dejaban de lado, porque era un elegido de Dios, porque tenía una bendición especial de Dios, por eso se lo hicieron. Y él fue enviado allí a Egipto. Cuando llegó a la tierra de Egipto, allí Dios se glorificó en José. Dice la palabra que José fue comprado por un tal Potifar. Este era un varón que tenía derecho y tenía parte en el lugar, en la corte de Faraón. Y Faraón era el más grande de aquella antigüedad. Faraón, Egipto, era el imperio más grande de aquella historia y de aquel momento. Era temido Egipto, era temido Faraón, Ra, Dios Sol en la tierra. Todos los egipcios y aún las naciones vecinas temían a Egipto. Entonces cuenta la palabra de que aquel varón José halló gracia. Dios lo puso en gracia ante Potifar y lo compró como servidor, como su esclavo, como su sirviente, y lo puso a trabajar en sus campos. Porque José era un varón joven, robusto, fuerte. Así que lo puso a trabajar en el campo que él tenía. Y resulta que dice la palabra de que todo lo que José hacía era prosperado. Todo lo que agarraba con su mano prosperaba. Y entonces comenzó a dejarle grandes ganancias a Potifar, aquel egipcio importante. Al ver estas cosas, Potifar decide llevarlo a su casa como amo en su casa, como mayordomo. Dios lo comenzó a poner en gracia allí en Egipto siendo esclavo. Y dice que lo lleva como mayordomo a su casa y allí comenzó a administrar todos los bienes de Potifar. Y todo lo que José hacía, negocios y todo lo que sea que hacía José, dice que prosperaba. Y cada vez más prosperaba porque Dios estaba con José, aún en esclavitud. Lejos de su tierra, lejos de su gente, de su familia, lejos totalmente. Resulta que por la lascivia, por la lujuria, por los deseos y apetitos sexuales de la mujer de Potifar, que fue y lo acosó para que José se acostara con ella. José, siendo un hombre temeroso de Dios, la resistió, se rehusó a acostarse con aquella mujer y esta mujer lo acusó de violador. Lo acusó de que él lo había violado a ella. Y José, una vez más, inocentemente, paga las culpas de otros. Y lo llevan a prisión por largos años. Resulta que allí en esa prisión, Dios se glorifica en José
y lo hace administrador de aquella prisión. Lo hace un hombre importante en esa prisión. Y nunca había estado tan bien la prisión en aquel lugar. Desde el momento que llega José, todo comenzó a funcionar de maravillas. Y Dios estaba con José. Luego que hubieron unos ciertos eventos, como la interpretación de sueños que tuvo José con dos personajes importantes de allí, de Faraón. Estos eran dos hombres importantes de allí, del lugar donde reinaba Faraón. Había un copero y un panadero. Habían sido acusados de ser ladrones, de robar una joya de Faraón. Y fueron puestos en prisión, y Dios comenzó a tratar con estos varones. Y Dios le muestra a estos dos egipcios un sueño a cada uno. Pero el tema es que estos sueños no lo podían entender. No podían comprender lo que Dios le mostraba a aquellos varones. Y resulta que estos estaban hablando y hablando entre ellos, y escucha José. Aquel que había tenido tantos sueños e interpretaciones de Dios, escuchó lo que estaban hablando y dijo: yo sé lo que significa. Entonces fue José delante de todos varones y le interpretó lo que significaba aquel sueño. Y resulta que después de 3 días se cumple lo que José dijo a esos dos hombres. Y uno de ellos recupera su lugar como copero de Faraón, el que servía el vino a Faraón. Eso era un privilegio único. Servirle a Faraón en aquel tiempo era un privilegio único. Era un privilegio por demás grande. Era lo más alto que podía haber entre los privilegios en Egipto, servirle a Faraón. Entonces aquel varón dice que Dios envía un sueño sobre Faraón y comienza a mostrarle unos sueños a Faraón. Resulta que vuelve a ocurrir lo mismo. Faraón no tenía quien le interpretase estos sueños. Faraón no tenía quien le explicase aquellas cosas que él había soñado, qué podría significar. Pero Dios puso en gracia a José y lo hacen traer delante de Faraón. Le cuenta los sueños y José se los interpretó en el nombre de Dios. Y resulta que Dios lo pone en gracia delante de Faraón a José y le interpretó los sueños y comenzó a hacer así. Desde ese momento en adelante dijo: ¿quién otro varón puedo encontrar con la sabiduría y con un espíritu superior? ¿A quién otro puedo encontrar para que pueda ser ministrador de todas las cosas que yo tengo en mi imperio, sino este varón José? Y entonces Dios lo bendice a José en pleno Egipto como esclavo y lo levanta como segundo después de Faraón. Como un gobernador lo levanta y fue llamado Safnappanea. Desde allí yo saqué el nombre para la cuenta de mis canales. Así fue llamado José, Safnappanea, en el lenguaje egipcio. Y en otros lenguajes también tiene diferentes significados. Pero es el que revela secretos. Ese es el Safnappanea. Luego Dios lo honra a este varón. Resulta que aquel sueño que había tenido Faraón resultaba ser 7 años de mucha abundancia y 7 años de mucha pobreza, de mucha escasez. Era una balanza 7 y 7. Llegó la abundancia a Egipto y cosecharon grandes cantidades de grano y una riqueza inmensa como lo de Egipto. Pero luego llegó el tiempo de la vaca flaca, de la espiga seca. Llegó el tiempo de la miseria a Egipto. Y el hambre comenzó a golpear no solamente a Egipto, sino también a todos los países vecinos de alrededor. ¿Y qué creen? ¿A quién golpeó el hambre grandemente? A Jacob y a todos sus hijos. Entonces estos no tenían otro camino abierto para poder sobrevivir y no morir en la tierra de Canaán. Entonces Dios le abre la mente a Jacob y le hace entender que la abundancia está en Egipto, así que van a tener que descender a Egipto a comprar las provisiones para no morir de hambre. Llegan allí a Egipto los hermanos y nunca se dieron cuenta de que José, aquel gobernante que estaba allí, el Safnappanea, era su propio hermano que estaba vivo, el que ellos habían entregado como un esclavo. Nunca lo supieron hasta que José se dio a conocer a ellos.
y les perdonó la vida. José no le guardó rencor. Si quería, tenía todo el poder en su mano para matarlos y no lo mató. Los perdonó y les dio las provisiones que necesitaban y les dijo: vayan a buscar a mi padre Jacob, y vengan todos a Egipto, que yo los voy a sostener. Y resulta que así fue. Fueron como en un número, la familia, como de 75 personas entraron a Egipto. Y allí Israel comenzó a multiplicarse. Los hijos de Jacob se empezaron a multiplicar y se hizo toda una población. Fueron muchos y se comenzaron a multiplicar de tal manera que el imperio de Faraón se sintió amenazado, porque crecían muchos y se igualaron a la cantidad de los egipcios, y estos tuvieron temor. ¿Y sabe qué dijo Faraón? Vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar a estos de esclavos. Vamos a someterlos, no sea cosa que se levante algún enemigo por ahí contra nosotros y estos se vayan a favor de ellos y nos terminen exterminando a nosotros. Y ahí se comienza a cumplir la palabra que Dios le había dicho a su siervo Abraham. El pueblo de Israel fue tomado como presos, como esclavos. Los esclavizaron por 400 largos años. Y desde allí Dios elabora otro plan. Se acordó que los 400 años de la profecía se habían cumplido y dijo: esta es la descendencia de Abraham, mi amigo. Yo le dije y yo se lo voy a cumplir. Y le cumplió. Levantó un varón, ungió un varón llamado Moisés para esa tarea. Lo asignó a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Y cuenta la palabra de Dios que cuando saca a Israel con mano fuerte de esa esclavitud, hizo señales, azotó a Egipto con 9 plagas. Cuando usted vea la palabra, allí se va a encontrar con todas las plagas con las que azotó Dios. Un gran poder desató sobre Egipto. Plaga de piojos, de rana, plaga de muerte, plaga de granizo, oscuridad. Y por último terminó quitando todos los primeros hijos que le nacieron a los egipcios. Entre ellos estaba el hijo de Faraón, el heredero del trono después de él. Y Dios le mató a todos. Entonces Egipto y Faraón tuvieron temor y dijeron: llévate a tu pueblo, que se vaya este pueblo, yo no lo quiero ver más. Váyanse a alabar a su Dios lejos de aquí. Y se va el pueblo de Israel por mano de Moisés a la tierra que Dios le había prometido. Una tierra que fluía leche y miel, donde todo lo que sembrara el hombre y la mujer iba a ser cosechado grandemente. Iban a disfrutar de esos frutos grandemente, porque la tierra era fértil, la tierra era muy buena. Entonces salen con una promesa, salen con el poder de Dios de esa esclavitud en camino a Canaán, aquella tierra prometida. Y van bajo una promesa, sale todo Israel. Una gran multitud salió de la esclavitud y va de camino por el desierto hacia esa tierra prometida. Y Dios hizo señales tremendas en el desierto. ¿Sabe lo que hizo en el desierto? Le puso una nube en el día, para que el sol ardiente del desierto no los quemase y los deshidratase y los matase en el camino. La fidelidad de Dios los cubrió con una nube y el pueblo se conducía bajo ese amparo de esa nube. Cuando esa nube se detenía, se tenía que detener todo el pueblo. Una señal de esa le dio. Y en la noche, cuando tenían que avanzar, dice que se hacía una columna de fuego delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Se manifestó visiblemente una columna de fuego, ahí se prendía y comenzaba a avanzar y sonaban las trompetas: avancen, porque la columna avanza. Y todo el pueblo estaba viendo eso. Y así, entre más iban avanzando, Dios iba probando el corazón del pueblo. Lo iba mirando el corazón y veía cosas en el corazón del pueblo. Luego de unos kilómetros por allá adelante, el pueblo que vio la mano de Dios hacia atrás con gran poder, que vio las señales, que vio el mar rojo que se partió en dos y pasaron en seco, dijeron: Moisés, tenemos sed. ¿Nos trajiste acá para que muramos de sed? ¿No lo teníamos allí el río Nilo?
No teníamos agua abundante allá porque nos trajiste aquí al desierto para que muramos de sed. Y comenzó a quejarse el pueblo. Entonces el Señor le dio agua al pueblo en el desierto. De una peña, de una piedra, brotó agua y bebió todo el pueblo y todos los animales. Porque Dios le había dado una promesa y ellos debían creer en esa promesa. Si Dios te sacó con una promesa, Él te la va a cumplir. Y esto es lo que debía hacer el pueblo, confiar en la promesa de Dios. Dios los sacó y le dijo, los voy a llevar a una tierra prometida. Entonces ellos debían confiar, debían creer que pase lo que pase, Dios iba a cumplir su palabra. Y que iban a llegar a esa tierra prometida sí o sí, porque lo dijo Jehová. Pero dice la palabra que unos kilómetros después que vieron ahora que de una piedra sale, imagínate, que vos estés en un lugar desierto y vaya y golpea una piedra y golpe sale agua. ¿Cómo vas a quedar? Vas a quedar gritando, gloria a Dios, aleluya, porque salió agua de una piedra. Todo seco el desierto y de una piedra porque la golpeó en el nombre del Señor salió agua. Más vale que te vas a poner contento, porque Dios te está dando vida a través de esa agua. Y avanzan unos kilómetros más adelante. Moisés, tenemos hambre. Entonces Dios se presenta a Moisés ante Dios y le dice, Señor, este pueblo tiene hambre. Moisés, danos de comer, que nos trajiste para acá al desierto a que muramos de hambre. No teníamos comida, ya mejor allá en Egipto no teníamos mejor comida. ¿Qué nos trajiste acá para el desierto para matarnos de hambre? Y otra vez la queja del pueblo. Y resulta que Dios envía desde el cielo un maná, el pan del cielo. Pan de nobles, dice la Biblia, que comió Israel en el desierto. ¿Y sabe qué significa el pan de noble? Los ángeles en el cielo comían ese pan. Y ese pan le convidó Dios a los hombres. Y todo Israel viendo cómo caía el pan del cielo y comiendo. Y aleluya y gloria a Dios. Dios es nuestro Dios. Y todos celebrando contentos porque Dios le había bendecido el pan. Y unos kilómetros más adelante, Moisés, estamos cansados de este pan. Y hoy avanzó otro poco más. Y Dios le dice, este pueblo ya me está cansando. No está conforme nunca con nada. Así que agarró, envió codornices, un tipo de animalitos que vuelan, medio parecido a la perdiz, a la martineta, como una gallita, volando así tipo paloma. Mandó en cantidad sobre el campamento y cayeron todo el campamento y todos corriendo y agarrando la presa. Y uy, contento porque cayó carne del cielo para comer. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios es nuestro Dios, ¡aleluya! Y todos contentos. Y ¡ay, Dios es Dios! Se llenaron la boca comiendo. Y Dios, de la rabia, de la bronca que hicieron de aquel pueblo, mató a los más fuertes del campamento. Dice que mientras estaba la carne en su boca murieron, atragantados murieron, porque no creyeron a Dios. Y Dios estaba fastidiado ya del pueblo porque no le creían. Si le dijo, te voy a entrar a la tierra prometida, ¿por qué no crees? Y se quejaba el pueblo. Y así sucesivamente, otro par de kilómetros más, otra queja más, otros kilómetros, otra más. Al final, ¿cuándo vas a estar conforme? Dios te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado el pan, le da la vida a tus seres queridos. Tú te puedes mover de aquí para allá, puedes disfrutar de la presencia de tu Dios. Tienes una puerta abierta en una iglesia y pura queja. Y me cuesta creer. ¿Qué señal crees que Dios te dé? La señal de Jonás, que te meta en el vientre del pez por 3 días. ¿Qué querés quedar en el coma intensivo, luchando entre la vida y la muerte en el coma? Para que Dios te muestre cuál es su poder. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. ¿Por qué dudar? Resulta que este pueblo lo cansó a Dios y dijo, esta generación no va a entrar en mi reposo. Estos me cansaron, me hartaron. Y Dios envió serpiente y los mató a todos. Y a los otros murieron de viejo en el camino. 40 años para llegar al lugar. ¿Y sabe quiénes entraron? No entraron esos que salieron de allá de Egipto. Entraron los hijos de ellos.
ellos, los hijos, entraron a la tierra prometida. Y sabe que yo le contaba a mi compañera, ya le decía, ¿sabes qué? Cuando Josué manda a los príncipes a aquel lugar para inspeccionar la tierra, para ver, para espionar un poco qué se trata, traer alguna fruta, traer alguna seña de que ahí fluye la leche y la miel. Dice que fueron y dos varones agarraron un palo, uno de allá adelante y el otro de atrás, se lo pusieron al hombre y pusieron un racimo de uva más. Y entre los dos traían un semejante racimo de uva. Es verdad, lo dice la Biblia. Imagínate el racimote de uva que tendrían ahí. Porque un palo acá en el hombro y el otro allá adelante y entre los dos trayendo la prueba de que el fruto era abundante. A ver si Dios mintió o no mintió. Y no, era verdad. Entre los dos con un semejante racimote de uva, este es el fruto que está ahí en la tierra. Y hay gigantes también. Y entra el pueblo de Israel a ese lugar y conquista el lugar y se quedó con la tierra que Dios le prometió. Así pasaron centurias de años. Y el pueblo una y otra vez manifestaba las dudas. Una y otra vez manifestó las dudas, las quejas, la incredulidad, siendo que conocían toda la historia de su Dios que se había glorificado grandemente. A lo largo de todas las edades Dios se glorificó grandemente en Israel. Si hubiera en las naciones señales como las que hubo en Israel, ¿sabe qué lindo que sería esto en el mundo? Yo calculo que tendríamos la mitad del planeta lleno de cristianos. Porque lo que hizo Dios en Israel, jamás le mostró tantas señales a nadie, Dios, más que a Israel. Pero resulta que después del plan divino que Dios tenía con los hombres para reconquistar al hombre, para que el hombre se reconcilie con Dios nuevamente y puedan volver a estar cerca de Dios, les entrega a Jesús, a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario. Y ahí Jesús viene a cumplir con el llamado de su Padre. Vino a cumplir un ministerio de salvación para con la humanidad. Ahí donde Jesús comienza a ser probado por Dios y lo lleva el Espíritu Santo al desierto a Jesús para ser tentado por Satanás. Y Jesús no había comido, no había bebido, ayunó 40 días. Allí en el desierto y se le presenta el diablo y le da las tentaciones y Jesús lo resistió, no acudió a la tentación. Y cuando vuelve de esa tentación que el diablo le fue a hacer, viene victorioso del desierto. Jesús no se quejó como el antiguo pueblo. Jesús no lamentó ni se quejó porque no tenía pan, no tenía comida, no tenía agua, no tengo esto y no tengo lo otro. No, Jesús no dijo nada. Él resistió al diablo y volvió del desierto en victoria hacia la población. Resulta que cuando viene Jesús lleno del Espíritu Santo comenzó a hacer milagros en todo Israel. Hubieron resurrecciones de muertos, imagínate. Que vos estás en un velorio, viene alguien lleno de Dios y del Espíritu Santo, le dice al muerto, levántate en el nombre de la resurrección y la vida, y se levanta el muerto, ¿vos qué vas a hacer? Te vas a desmayar, vas a salir corriendo, te va a dar un miedo terrible, se levantó el muerto, no puede ser. Eso es lo que pasaba. Jesús hacía esas señales, dice la Biblia. Jesús multiplicó muchísimos panes para más de 5,000 personas. Jesús hizo unas señales tremendas delante del pueblo de Israel. No hubo uno en todo Israel que no supiera acerca de ese profeta que Dios había levantado, que hacía señales y prodigios de tal manera que incluso le reprendió a los vientos. Le gritó al mar, tú cállate. Al viento le dijo, cállate. Y vos tranquilizate, le dijo al mar. Y el mar se cayó, se quedó quietito. El viento se tranquilizó. Jesús hizo delante de sus discípulos señales tremendas. Los eligió y delante de los apóstoles hizo unas tremendas señales. Sacó demonios de los cuerpos, le enseñó, los adoctrinó, le mostró todas las maravillas. Los discípulos, ¡wow! Asombrados. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Uy, contento y felices. Y a la hora de la verdad, en el momento de la verdad, cuando sus corazones fueron probados, empezaron a gritar. Dios decide probar el corazón de ellos como probó el corazón de Israel en el desierto. Entonces lo manda Jesús, cuenta la historia acá, dice que envían en la barca, vayan adelante, yo los alcanzo después. Y ahí comienza la prueba.
Ahí comienza la verdadera prueba del corazón de los discípulos. Y por obra de Dios se levanta un viento fuerte en el mar. Esos vientos chocantes fuertes que daban contra la barca de verdad. Que si alguien no hacía nada, esa barca se hundía y se ahogaban todos. Una tempestad terrible, unas tremendas olas que golpeaban contra la barca que parece que la iban a partir. Y los varones que vieron todas las señales de su maestro, estos discípulos que vieron todas las obras que su maestro hizo delante de sus ojos cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Ellos vieron que de la tumba salió un muerto y lo estaban viendo. Este es el Mesías. Y ahora que Dios lo decide probar, empezaron a gritar. ¿Cuándo empezaron a gritar? Cuando empezaron a ver el viento, estaba azotando contra la barca todo y de pronto se le presenta a Jesús en medio de todo eso, cuenta la Biblia acá. Empezó y vino caminando por arriba del agua Jesús. Y esto cuando lo ven se espantan. Imagínate caminando un hombre de blanco ahí en medio de toda la tormenta y arriba del agua y viéndolo. Y tus ojos lo están viendo, ¿qué va a hacer? Y te va a poner a saltar seguramente. ¿Sabes? Te pegó un viaje, ¿sabes cómo salir corriendo? Es verdad. Sacamos el celular enseguida y vamos a filmarlo. ¿En serio? Esto es tremendo. Y dice la palabra que cuando viene caminando Jesús por encima del agua, los discípulos se asustaron y dicen: este es un fantasma. Porque cuando se había visto algo semejante a eso, de que un hombre venga caminando arriba del agua, encima del mar embravecido, un terrible ventarrón que va a hundir el barco ya. Y el Jesús venía caminando y le dijo: no temáis, yo soy, no tengan miedo. ¿Quién es? Yo. ¿Pero qué? Yo soy. Que no tengan miedo de la tormenta, que no tengan miedo de la tempestad que había en el mar, porque se levantaron las olas fuertes, parecían que iban a partir la barca, los vientos fuertes que parecían que la iban a hundir, y Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo. Él estaba detrás de todas esas cosas, Él era el que estaba detrás de todo eso, porque quería probar el corazón de ellos, a ver si realmente tenían fe en el momento crítico de la vida, a ver si me van a alabar en el momento en que todo está mal, cuando parece que ya se va a romper todo y no hay más. Se te multiplicaron los adversarios y estás gritando: ¡un fantasma! ¡Sálvalo, Señor! Cuando viste tantas señales de parte de Dios, tendrías que haber estado diciendo: Señor, te alabo. Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres un Dios de poder. Yo sé que tú me vas a librar de todo esto, Señor. Y aunque se me bramen las aguas, que se parta la tierra, yo voy a confiar en ti, Señor. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi salvador. Y los discípulos, siempre hay entre todos, hay un hermano que es más loco que todos los hermanos. Esto lo va a notar usted, hermano de hermana, lo va a notar, siempre hay un hermano más loquito que todos. Y ahí estaba Pedro. ¿Sos vos, Jesús? Yo soy. Bueno, si sos vos, mandá que yo vaya por encima del agua a ti, Señor. ¿Vos te animarías, hermano, hermana, a ser sincero? ¿Te animaría a decirle: Señor, me da, yo quiero caminar? Imagínate acá en la boca, camino para adentro, una tremenda tormenta, unas olas, vos le dirías: Señor, si sos vos, mandá que yo vaya caminando a ti. Yo ni loco. Me agarro de todo, de cualquier lugar me ato para no caerme del barco. ¿Sabes el miedo que te da? Te ahogás y te caes. Tras eso son alimentos para los peces ahí abajo. Y lo que sobra lo comen los cangrejos al final del fondo del mar. No te dejan ni rey ni rama los bichos en el mar. No, ¿quién le va a decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya contigo? No, pero Pedro sí lo hizo. Lo hizo. ¿Somos, Señor? Sí. Entonces manda que yo vaya para allá. ¿Y qué cuenta la palabra? Dice que Jesús le dijo: entonces ven, vení, ¿te animás a creer? Sí. Y se bajó y caminó. ¡Qué loco ese hombre! ¡Qué loco! Tenía fe en su Señor. Pero ¿qué pasó? Se bajó en la barca, empezó a caminar y no le importaba nada, él iba caminando. ¿Quién se atrevía a hacer algo semejante a eso? Pero ¿qué pasó? Este varón, cuenta la palabra, que empezó a ver el viento fuerte.
Primero iba mirando a Jesús, iba todo bien, pero cuando saca la mirada de Jesús empezó a ver el problema. Empezó a ver el viento. Empezó a ver las olas que eran muy fuertes. Y cuando ve todo esto, se hundió. Listo para ahogarse estaba Pedro. Señor, sálvame, sálvame. Empezó a gritar. ¿Sabe por qué? Porque Pedro vio el problema. Él vio la dificultad. Él estuvo viendo lo que no tenía que ver, porque él estaba viendo bien a Jesús, iba caminando muy lindo. La llevaba re bien. ¿Por qué te pusiste a mirar el viento? ¿Por qué te pusiste a ver en las aguas, las olas? ¿No la llevabas bien, hermano y hermana? ¿Por qué te pusiste a ver el problema? ¿Por qué empezaste a ver toda la dificultad que te rodeó? Te hizo la guerra fulano, sultano, mengano. Parecía que estabas orinado por los dinosaurios. En serio, hay veces que uno anda resalado, hermano. Es verdad, te dan ganas de... Yo, ¿sabe lo que hago, hermano? Yo me voy al campo allá. Me salgo de la sociedad, no me aguanto ni yo, hermano. Cuando vienen todas esas tormentas, ¿sabes que me voy al campo? Me voy allá solo al campo. De las 12 de la noche a las 6 de la mañana me arrodillo y empiezo a llorar. Delante de que me puede librar. Porque si me quedo acá, ¿sabe lo que agarro? Bueno, que se vayan todos allá y que vayan volando. Yo agarro mi arma, mi 9 milímetros, agarro mi droga, agarro una moto y salgo a buscar dinero. Facturo, como decimos por ahí. A facturar. Salgo una gira a robar por todos lados, como lo hacía. Ya tengo asegurada mi droga, no me falta el asado los fines de semana, tengo los bolsillos llenos. Eso es lo que haría, porque eso es lo que quiere el diablo, que yo vuelva a esa inmundicia. Entonces salgo huyendo a la presencia de Jehová. Yo me voy al campo, voy de rodillas, Señor, se me está levantando todo esto. Yo no aguanto, yo con mi fuerza no puedo, Señor. Vos sabés que todo esto está difícil, yo no puedo, Jesús. Hay una tormenta tremenda que se vino contra mi vida, pero tú venciste al mundo. Tú me dijiste que yo debía confiar en ti, porque tú venciste al mundo. ¿Y sabe qué? Ahí es cuando usted levanta sus ojos a los montes. En medio del problema, mira hacia allá y está Jesús sentado en su trono. Mira un poquito más para acá y está el Padre, y mira a su lado y está el Espíritu Santo. ¿Y usted piensa que no le va a librar el Señor de esa dificultad? Lo va a librar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué acaso viene la muerte? ¿Hay una enfermedad terminal que le pronosticaron la muerte? Jesús venció la muerte. Amén. Gloria a Dios. ¿Que hay una enfermedad? Jesús la crucificó esa enfermedad. Por sus llagas fuimos curados, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Que hay un enemigo, un espíritu de hechicería, brujería? ¿Qué es lo que hay contra tu vida? Jesús lo venció en la cruz de Calvario al diablo. Lo despojó, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Que viene la muerte a amenazarte? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? Jesús te venció. Lo tienes todo. Todo está al alcance de tu mano. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el ángel de Jehová que está a tu alrededor para guardarte y defenderte. No estás solo, no estás sola. ¿Y de qué te quejas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué cuando todos alaban a Dios estás ahí petrificado como una estatua sin moverte? ¿Qué tan indigno es Dios de ti? ¿Que Dios no se merece tu alabanza? Después de todo lo que hizo por amor a vos, no tenés agallas ni para mover un poquito las manos, porque si no me están mirando. No, ¿qué van a decir si yo digo gloria a Dios o aleluya? Dale al Señor lo que es de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. no te quejes en la tormenta. Créele. Si crees, verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Solamente cree. ¿Vas a ver adversidad? Va a haber adversidad. ¿El diablo se te va a levantar como río? Sí, Señor, se te va a levantar como río. Pero confía. El Espíritu de Jehová planta bandera. Tienes que saber de que el diablo te va a amenazar con todas sus maldades. Pero ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. El que conspira contra ti, delante de ti caerá, dijo Dios. Confía, confía. Puedes caminar sobre el problema. Cuando camines por esas aguas, no te vas a hundir. Y si caminas por el fuego, que es la misma muerte, no te va a tocar. La llama no va a arder en ti. Confía.
Cree solamente, confía y vas a ver la mano de Dios. Amén. Déjenme orar por ustedes, hermano, en esta hora. Y ya estoy terminando con este mensaje. Señor eterno, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra como me mandaste a hacerlo, mi Señor. Por favor, toma la gloria, la alabanza, toma la honra, porque es tuya. Tuyo es el poder, mi Señor. Señor, yo te ruego por estos mis hermanos que han escuchado tu voz, han escuchado tu palabra, mi Señor. Yo te ruego que esta semilla realmente quede repercutiendo en su interior. Que en esta noche tu Santo Espíritu termine de hacer el trabajo en sus mentes y en sus corazones. Que todo lo que opinen a partir de ahora, cuando se vayan a casa, digan: Señor, verdaderamente tú eres Dios. Yo realmente voy a confiar en ti, Señor. A pesar de todos estos problemas que han venido sobre mí, confiaré en ti, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, tú pelearás por mí, yo estaré tranquilo. Señor, oro para que esta palabra se haga carne, se haga vida en cada corazón, en cada vida, en cada mente, Señor, para que en el momento oportuno, en el momento cuando venga esa adversidad sobre la vida de ellos, como tus discípulos vieron allí en el mar, ellos puedan decir verdaderamente: Señor, está todo mal, pero confío en ti. Yo creo en ti, tú me das la victoria, Señor, a pesar de todas las cosas. Señor, yo te ruego que tú proveas de la fe, las esperanzas y la confianza en tu pueblo. Que esto crezca y que prospere en sus vidas. Despierta esos vasos, bríndales el aceite, bríndales el fuego de tu Santo Espíritu y despierta en ellos un espíritu de búsqueda, un espíritu de lectura de tu palabra, un espíritu de comezón de oír tu palabra, un espíritu de oración, un espíritu de súplicas y de ruegos. Llámalos de madrugada, llámalos a la mañana, llámalos a la tarde, llámalos por la noche. Que en todo momento y en toda hora tu Santo Espíritu los llame a la comunión, para que a través de esa comunión se encuentren contigo cara a cara y tú les puedas acariciar, y tú les puedas bendecir y fortalecer, y tú les puedas curar sus heridas, y tú puedas decirle: aquí está tu Redentor, yo soy tu Redentor, yo soy quien te sostiene por tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Señor Jesús, bendice a tu pueblo. Muchas gracias por esa sangre derramada por todos ellos y por mí, Señor, y te los confío. En tus manos están, Señor, en tus manos están, bajo la cobertura del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios le bendiga.